Bueno, estamos de regreso en el After Office de la radio para hablar del futuro, Agus. Y sí, Balta, ¿y cuántos años faltan para el 2030? Faltan 11 años. Un montón. Y más si lo pensamos para atrás, porque 11 años para atrás es 2008. Sí. Y desde entonces presenciamos un montón de cosas que en su momento parecían increíbles. Por ejemplo, desde hace 11 años salieron el iPhone, el iPad, el Kindle, pero también nacieron Uber, Airbnb, Android, Spotify, Instagram, Snapchat y WhatsApp. Impresionante. Hace 11 años la técnica más promisoria, por ejemplo, para la realización de edición genética, era ciencia ficción, imagínate, y hoy podemos hacerlo. Pero los cambios no fueron solo en lo que tiene que ver con tecnología y ciencia. Hace 11 años, por ejemplo, Estados Unidos no había tenido un presidente afroamericano. Uh-huh. El Estado Islámico, que hoy nos parece una cosa del pasado, no existía hace 11 años, el ISIS. China no había construido islas artificiales, por ejemplo, y ni te digo si alguien nos hablaba de fake news, no sabíamos de qué nos estaba queriendo decir. Estos cambios representan desafíos que atraviesan distintos aspectos de nuestra sociedad, la atraviesan transversalmente, van desde lo productivo y lo técnico a lo educativo y lo ético, y incluso a las relaciones internacionales y las instituciones mismas que hacen a la democracia. Así que si tomamos el pasado como referencia, digamos que nos pueden esperar muchos cambios y muchas disrupciones entre hoy y el 2030. Pero bueno, para hablar de esos próximos 11 años y de nuestro futuro, estamos en comunicación con el señor Iván Petrella, que es doctor en Estudios de la Región y Derecho por la Universidad de Harvard, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown, fue secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Nación y legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, hoy dirige el proyecto Argentina 2030. ¿Qué tal, Iván? Agustina Henrich, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, me alegro mucho. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por esta entrevista. Baltasar Schubert te saluda. Gracias de verdad. Por favor, un placer. Bueno, Iván, se le critica mucho a la dirigencia argentina que no saca su mirada del corto plazo, que el país necesita una visión y propuestas de largo plazo para consolidar el desarrollo. ¿El programa Argentina 2030 apunta a esto? Contanos, ¿qué objetivos se plantean? Mira, sí, claramente tiene algo que ver con eso. En primer lugar hay que decir que ya es un hecho, creo, inédito. Es la primera vez que un gobierno nacional tiene como parte de su trabajo planear y proyectar a largo plazo, ¿no? Este es un programa de Argentina 2030 creado por este gobierno porque reconoce una cosa que es muy importante, y acá el periodismo tiene un rol también fundamental para jugar, así que me alegro que ustedes estén con estos temas también, que es que tenemos una necesidad imperiosa en Argentina de ampliar lo que entendemos por coyuntura. ¿Qué quiero decir con esto? Y tomo al gobierno como ejemplo. Un gobierno puede hacer cloacas, conectar redes de gas, renovar aeropuertos, pavimentar rutas. Todo eso lo podés hacer, hay que hacerlo. Pero si vos solamente haces eso, básicamente lo que estás logrando es ponerte al día con la agenda del siglo XX. O sea que estás haciendo lo que otros países hicieron décadas atrás. Y si solo haces eso, trabajás un montón, haces una pausa y miras a tu alrededor y te vas a sorprender que seguís 15, 20 años atrasado. Porque el mundo cambió, evolucionó, modificó, surgieron preguntas nuevas que en la Argentina parecen de ciencia ficción, pero que son coyunturales en el resto del mundo. O sea que parte de lo que buscamos hacer en Argentina 2030 es asegurarnos que el presidente, el jefe de gabinete y todo el gobierno, al mismo tiempo que está lidiando con los problemas del siglo XX, empiece ya a incorporar la problemática del siglo XXI. Y te doy un ejemplo muy puntual de eso en el ámbito de la educación, por ejemplo, para que veas cómo siempre hay que trabajar de los dos lados. Empezamos ya hace 3 años con las pruebas a aprender, a evaluar si nuestros chicos aprenden en los colegios. Y como ya lo hacemos eso hace un par de años, te empezás a acumular estadísticas, podés ver en qué se mejora y en qué no, podés ver en qué colegios tenés que invertir más recursos y en cuáles están mejor. Eso es agenda claramente del siglo XX. La mayoría de los países del mundo que mejoraron su educación hicieron eso décadas atrás y lo vienen haciendo hace décadas. O sea que nos estamos poniendo al día. Pero ya tenés, por ejemplo, en 4.100 colegios primarios estatales en la provincia de Buenos Aires, robótica y programación incorporada en la currícula.
Eso es agenda del siglo XXI. Eso parece ciencia ficción cuando lo contamos en Argentina, pero es lo que están haciendo hoy muchos países ya, porque se sabe que es una demanda y una urgencia, no del futuro, aunque lo parezca, sino coyuntural, actual, del día de hoy. ¿Y qué otras preguntas, por ejemplo, más allá de la educación, que la verdad es que es algo que tratamos mucho fuera de serie y notamos el retraso que hay a nivel tecnología, a nivel de aplicación de un montón de cosas que en el mundo parecen normales y acá estamos años luz, pero ¿en qué otros aspectos tenemos preguntas que nos parecen de otro siglo? A ver, en la educación, por ejemplo, que te doy, a ver, no es que tenemos preguntas que parecen de otro siglo, estamos haciendo un proceso de ayornamiento, de ponernos al día con el siglo XX. Entonces, por ejemplo, hace 5 años, yo me acuerdo porque hace 6 años, yo fui legislador en la ciudad, y me acuerdo que cuando fui legislador de la ciudad, uno de los proyectos que más orgullo me dieron contribuir fue el proyecto para crear en la Ciudad de Buenos Aires el Instituto para la Evaluación y la Capacitación Docente, ¿no? Poder evaluar y capacitar a nuestros docentes, para que enseñen mejor. Hace 6 años, cuando yo trabajé en ese proyecto, fue tremendamente controversial. Digamos, salió el proyecto casi solamente con votos del PRO en su momento, porque casi todas las fuerzas políticas se oponían. Esa discusión hoy en la Argentina está saldada. Gracias a ese esfuerzo de ese proyecto y en los últimos años nos pusimos al día con eso. Pero bueno, una gran pregunta coyuntural en el mundo de hoy es si es cierto que la inteligencia artificial viene a reemplazar mucho de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo educamos seres humanos a prueba de robots? ¿No? En el sentido de un chaleco a prueba de balas, ¿cómo formamos ciudadanos en un mundo donde cada vez más trabajos lo van a hacer máquinas y algoritmos? Esa pregunta, no sé, suena futurista, pero la realidad es coyuntural en el resto del mundo. Y necesitamos, como gobierno lo estamos haciendo, pero también como sociedad, empezar a hacernos esas preguntas. Y te doy un ejemplo básico que para mí tiene que mucho ver con el periodismo. Como parte de nuestro trabajo, nos reunimos con muchas empresas de vanguardia tecnológica en Argentina, Accenture, Globart, Mercado Libre, Satellogic y otros. Y todos nos dicen lo mismo. Nos dicen que ellos quieren crecer en Argentina y que podrían tomar 100 personas por mes. 100 personas por mes en programación, robótica, manejo de información, Big Data, etcétera, etcétera. Y que esa gente no existe en Argentina. O sea que hay gente, son buenos, están capacitados, pero no hay tanta gente, ¿no? Entonces estamos perdiendo también un mercado laboral enorme para nuestros jóvenes, porque esto no es parte de la discusión pública. Como no se sabe, entonces muchos jóvenes que podrían volcarse a esas carreras, que seguramente tienen capacidad y talento para esas carreras, se dedican a otras que tienen menos futuro y menos salida laboral. ¿Y con qué herramientas trabajan para llevar adelante este plan? Desde lo técnico, digo, ¿cómo es eso? Mira, tenemos un equipo acá en la Casa Rosada, chico, pero también cooperamos mucho y trabajamos mucho con personas por afuera. Y estamos en constante conversación y contacto, no solamente con grupos como CITEC y universidades acá en Argentina, pero también en el exterior. Cuando nosotros armamos una reunión con el presidente sobre algún tema, por ejemplo, inteligencia artificial, que lo enfocamos desde el lado del empleo, pero también del lado de la educación, del lado de la geopolítica y del lado de la ética, generalmente o tenemos en persona o vía videoconferencia 2 o 3 de los referentes internacionales más importantes del tema, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De estar siempre en contacto con la vanguardia de la discusión. Te quiero preguntar, digo, ¿es posible consolidar una propuesta de tipo planificación estratégica como el 2030 si no participan otros actores como la oposición, los sindicatos? Digo, ¿no debería ser este programa una política de Estado? Mira, te contesto de a 2 partes. Por un lado, digamos, no es necesario que el programa sea una política de Estado. Bien. Lo que sí es necesario, creo yo, es que toda nuestra clase dirigente, que no son solamente los políticos, ¿no? Son también los sindicalistas, los empresarios, las universidades, el periodismo, como los formadores sociales, entendido de la manera más amplia, por un lado,
entiendan la importancia de que en la Argentina muchas veces hay un déficit de pensamiento del futuro y que eso hay que remediarlo. Pero hay un paso previo a todo eso, que es tener ciertos consensos básicos, no ya de políticas públicas, no de qué hay que hacer con la salud o la educación, cosas que son siempre discutibles y debatibles, pero sobre algunas cosas que no deberían ser discutibles y debatibles. Equilibrio fiscal, equilibrio macroeconómico, Banco Central independiente, que el INDEC no tenga intervención de la política, cosas que sorpresivamente no hay consenso absoluto entre la clase política argentina. Entonces, para mí, te digo, el desafío es todavía más grande porque hay un paso previo, que es el paso pre-políticas públicas, de estar todos convencidos de que hace falta una base institucional firme, económica y política, sobre el cual después se construyen las políticas públicas. Y que esa base no hay que inventarla o hacer algo nuevo, sino es simplemente hacer lo que han hecho los países más exitosos. Iván, y el tema de la pobreza, que es uno de las grandes deudas que tiene la dirigencia con la sociedad, ¿qué se está haciendo o qué propone el programa Argentina 2030 en este sentido? A ver, insisto con esto, nosotros no proponemos soluciones de políticas públicas para la pobreza. Nuestro rol es asegurarnos que todo el gobierno esté en contacto con las ideas y las grandes discusiones que se están dando en el mundo, que porque parecen lejanas y ficticias, acá no se tratan, pero que tienen impacto coyuntural. El tema de la pobreza se trabaja desde todo el ámbito de gobierno y en particular desde el Ministerio de Desarrollo Social. Pero insisto con esto, no hay una receta mágica para la pobreza, no hay que inventar algo nuevo para solucionar la pobreza. No hay solución para la pobreza estructural de la Argentina si no hacemos lo que han hecho todos los países que han logrado resolverlo, que es equilibrio macroeconómico, bajar la inflación, mejorar la educación, crear puestos de empleo, digamos, todas las cosas que ya se saben. A ver, ¿por qué en el año 95-96 la crisis del tequila golpeó a toda América Latina y la crisis del año pasado solamente golpeó a la Argentina, algo Brasil y bueno, Venezuela es un caso aparte? Porque después de la crisis del tequila de mediados de los 90, los demás países de la región hicieron los deberes, equilibraron sus economías, bajaron su inflación, hicieron las cosas que la Argentina recién está empezando a hacer ahora. Y recién estamos empezando a hacer eso ahora porque sorpresivamente, insisto, con algunos gobiernos se buscaron atajos que no sirven para nada. Pero, a ver, todo el mundo sabe qué hay que hacer para resolver la pobreza en Argentina. Lo que pasa es que muchas personas, puertas afuera, no te dicen lo mismo que se dice, y lamento decirlo, lo que se dice puertas adentro. Iván, cuando se habla de, y lo mencionabas al principio, del tema de la inteligencia artificial, la automatización, algunos aspectos de la robotización, hay un sector importante, digamos, porque obviamente el ser humano siempre tiene temor a los cambios, que dicen, bueno, vienen por nuestros puestos de trabajo, nos van a reemplazar las máquinas, digamos. ¿Desde qué lugar, digamos, ese futuro, qué tan lejos está y cómo el hombre puede valerse de algunas competencias como para, en definitiva, si bien se van a destruir empleos, seguramente se van a crear otros mediante esta vía? Sí, es muy buena la pregunta y lo primero que te digo es que el futuro es hoy, es ya. O sea, no es que está lejano, ya está ocurriendo. Eso se ve en muchas industrias del mundo, la manufacturera, la automotriz, que reemplaza cada vez más al trabajo de personas por el trabajo de robots. Ahora, al mismo tiempo, y vos lo resaltaste muy bien, hay una gran discusión en el mundo alrededor de esto, porque, como decís, la inteligencia artificial o la automatización no es un proceso solamente de eliminación de trabajos, sino también la creación de trabajos. Esto se vio mucho en el tema de los bancos, cuando, por ejemplo, el cajero electrónico, ¿no? La máquina donde uno va a sacar dinero hoy, reemplazó mucho las funciones de las personas que trabajaban en los bancos. Pero los bancos hoy tienen más personas trabajando ahí que tenían antes, porque se crearon otros servicios a partir de la tecnología. Ese es un proceso que hoy está en marcha
todavía no se sabe cómo va a terminar. Ahora, perdón el ruido, pero estoy en Casa Rosada y hay una boda acá al lado y hay un ruido bárbaro, no sé si ustedes lo escuchan o no. Lo que sí hay cierto consenso en cuanto al tema de la educación es que hoy hay lo que se llaman, en particular para nuestros jóvenes, nuevos alfabetismos. O sea que no alcanza hoy, cuando uno educa, solamente leer, escribir, sumar y restar, simplificando un poco, sino que uno tiene que tener conocimientos, aunque sean básicos, de programación, robótica, big data, manejo de información. Y por eso insisto con lo que decía antes, en la provincia de Buenos Aires hoy tenés 4.100 colegios que tienen programación y robótica en su currícula, porque esto es central para el mundo del futuro. Entender que se ha ampliado la base de herramientas que uno va a necesitar en un mundo cada vez más cambiante, cada vez más turbulento y donde uno se va a tener que adaptar, y el mundo ese donde uno tenía un trabajo para toda su vida probablemente cada vez va a ser menos así. Bueno, Iván, te queremos agradecer mucho esta entrevista. La verdad que no todos los días se tiene posibilidades y por eso valoramos mucho tu tiempo de en la Argentina poder mirar algo más que el día de mañana y ya tener una visión más sistémica, de largo plazo, y el hecho de que se esté trabajando en una parte del gobierno con estas perspectivas, la verdad que es alentador y nos has nutrido mucho y te lo queremos agradecer. Por favor, yo agradezco a ustedes, a disposición, y gracias a ustedes por sacar estos temas a luz e incorporarlos a la discusión pública, muy importante. Gracias, Iván, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con el señor Iván Petrella, que es director del proyecto Argentina 2030, que ojalá sea tan importante como suena y tenga tanto impacto en el futuro, sobre todo de las próximas generaciones, sí, porque plantea muchas de las cosas que venimos hablando desde hace un tiempo en Fuera de Serie, sobre todo en torno a la educación, a la preparación de los argentinos para el futuro, de un futuro que es muy distinto a cómo se lo pensó años atrás. Los jóvenes, y me incluyo, no nos vemos en el mismo trabajo durante más de, 3, 4 años, y para eso también tenemos que estar preparados como sociedad y como educadores que somos, ¿no? Educadores para el futuro. Por supuesto, me parece, y concuerdo totalmente con vos, la agenda del futuro, y un poco lo decía Iván Petrella, es ahora. Nos parece, vertiginoso, porque así son estos tiempos, donde la conectividad, la información viaja, digamos, de una manera vertiginosa, valga la redundancia, pero la verdad es que nos tenemos que preparar para eso, y me parece que es un rol del Estado generar las condiciones para esa competitividad, y después los privados tendrán que invertir con un horizonte de largo plazo donde haya seguridad jurídica, pero sobre todo que haya un rector, que es el Estado, que trace la línea de las políticas públicas, en donde, la discusión del futuro del empleo, que ya es una discusión en el mundo, de la educación de calidad, de cómo nos vamos a reconvertir o cómo se van a reconvertir los trabajos, porque hay muchos que han desaparecido y otros que van a desaparecer, cómo se va a conquistar a las nuevas generaciones, a los millennials, digamos, al millennial como vos, en el sentido de que más de 3 años no los podés fidelizar. Entonces es un desafío permanente de tratar de encontrar estímulos para poder tener a los mejores y capacitarlos, y que así sucesivamente se siga en un círculo virtuoso de la productividad y la riqueza. Es un desafío que no está exento de otras reformas estructurales, y hace tiempo que en Fuera de Serie entrevistamos a economistas, analistas políticos, y todo lo ponen en agenda sobre las reformas estructurales que la Argentina todavía tiene como pendientes, más allá de resolver la cuestión del déficit fiscal. Es resolver la cuestión de los tributos, de la reforma de los impuestos tributaria, que dé un desahogo fiscal y permita que los privados inviertan más o reinviertan sus utilidades en el país. La reforma laboral, que ya prácticamente toda Latinoamérica ha ido a eso, hasta Bolivia, en el sentido de básicamente tener una propuesta laboral que, sin dejar de cercenar los derechos de los trabajadores, le permita a las empresas contratar trabajadores, porque con una ley laboral como la que tenemos de hace 80 años, lo que vos hacés, y con impuestos altos, es que nadie ingrese en el mercado laboral, porque te es muy caro cuando lo tenés que despedir, entonces nadie te contrata, digamos. Entonces esas son las realidades que el mundo ya
ha resuelto y que me parece que enmarcado en un programa de estas características, por lo menos se puede tener un horizonte de desarrollo que después habrá que seguirlo día a día. Exacto, y me parece que es de las pocas veces en las que hablamos con un entrevistado que no nos plantea que hay que ir por el largo plazo, sino que están haciendo algo por el largo plazo. Exacto. Y eso es importante, empezar finalmente después de tanto tiempo a ver que hay gente que busca la sustentabilidad de los proyectos, que piensa en el mañana, que en realidad es hoy. Claro. Como nos decía Iván Petrel, el futuro ya llegó y nosotros estamos llegando tarde a nuestro propio futuro como país. Sí. La Argentina está, lo dijo él, un siglo por detrás. Totalmente. De un montón de cosas. Entonces, muchachos, pongámonos las pilas porque el mundo sigue avanzando y así no lo vamos a alcanzar nunca.